recibo con muchísimo cariño a una amiga y a una gran terapeuta, la señora Rosa Mariana Brea. Dentro de la terapia, una de sus especialidades, y por la razón que la traigo hoy, es para hablar del duelo. Porque el duelo, y más el duelo en Navidad, yo siento que se intensifica, se hace más duro, más difícil de sobrellevar, ya sea Ujú. un duelo en este momento o un duelo que arrastramos, Sí, y en Navidad como que todo se revive, Rosa Mariana. así mismo es, eso mismo es. Bienvenida. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Mm. Rosa Mariana, ¿cuál pudiera ser una diferencia por la experiencia que ves en consulta en llevar un duelo que sea más ligero que otro? Porque vemos personas manejar el duelo de manera muy distintas. Ujú. Muy buena pregunta, sí. Tú sabes, ante todo, que el duelo es un proceso individual, muy individual, y va a depender de muchas variables. Obviamente, el tipo de vínculo que la persona haya tenido con el ser querido que fallece. Hay personas que tú dices, bueno, es mi mamá, pero yo no tuve relación con mi mamá porque yo me crié con otra persona o porque yo vivía afuera. Entonces hay que ver eso, también la personalidad del doliente. Hay personas que sí, la edad también. Una cosa es tú vivir un duelo en la niñez, en la adolescencia o en la adultez o en la adultez mayor. O sea, cada etapa, cada ciclo vital es diferente y también tú tienes que evaluar la personalidad, como decía. Hay personas que son muy resilientes de por sí. Yo te iba a decir eso, por tu experiencia, ¿de qué depende que hayan personas mucho más resilientes que otras frente a un duelo? Bueno, es todavía un misterio para los mismos científicos que trabajan con la resiliencia. Y hay muchos factores que pueden ayudar, pero por ejemplo, en el tema del duelo, un factor que es una columna básica es el tipo de vinculación de apego que tú hayas tenido desde niño, que te haya dado seguridad emocional para tú trabajar los embates de la vida, las crisis de la vida, cómo se te crió a ti, o una sobreprotección, o tal vez se te enseñó a enfrentar las frustraciones, las pequeñas frustraciones que pudieras haber tenido. También influye mucho el apoyo que tú tengas. Y también, obviamente, tú buscar alternativas que te llenen. O sea, yo estaba escuchando en estos días a un psicólogo que decía que lo más difícil para nosotros, los seres humanos, es el tema del apego, porque es un tema que desde niño tú, para tú tener vinculación con un ser humano, tú tienes que trabajar el apego, pero a la vez tenemos que trabajar el desapego. Eso que Yo tú le dices, Ujú. perdón, Eso es muy complejo. eso que tú dices es muy interesante, pero quiero escucharte, Melissa. Yo he leído algo sobre el duelo y también un efecto negativo cuando el mismo no es llevado de la manera adecuada con Ujú. esta ayuda idónea, que es el síndrome del corazón Ah, roto. sí, claro. Es algo que hemos visto, de hecho, en los Ujú, últimos años quizás como tenemos más ujú, exposición a través de las redes sociales. Hace ujú. algunos meses yo vi cómo la madre de un delincuente que abatió la policía falleció posteriormente y la gente decía, bueno, ese es el síndrome del corazón roto por el duelo del hijo. ¿Qué tan cierto hay? Bueno, el síndrome del corazón roto es algo muy serio y se identifica como algo, un tema fisiológico que, como no soy cardióloga, pero yo sí te puedo decir que hay ciertos fallos en el corazón que te hacen que las personas tengan consecuencias en ese sentido. Ahora, hablemos de las muertes súbitas y de las pérdidas inesperadas, traumáticas, Ujú. fallecimientos por suicidio, por accidente. A veces el impacto es tan, tan fuerte que la persona no puede manejar. Y físicamente No, exacto. puede salir también el trauma. O sea, el dolor emocional puede pasar a lo físico. Claro, es que el trauma se aloja en el cuerpo. Es decir, que eso Ajá. que leemos es cierto. Yo leí ese mismo caso, como lo que ella dijo, no sé si se recuerdan, me parece que fue en Texas, el caso de un niño que entró, un adolescente que entró, hizo un tiroteo en una escuela de niños, Eso y fue. la profesora, una de las profesoras que falleció dentro de esto, Ajá. el esposo murió. Ah, Y yo dijeron lo que fue vi por ese el caso. síndrome Sí, yo lo de vi. la tristeza. Sí, bueno, Sí, realmente, dice, él normalmente como la forma en lo que, como que lo ponen. claro, porque también lo del corazón roto es algo que tú vas viendo a la persona como un deterioro en su sistema cardiovascular y todo eso. Pero esas noticias, por eso es que tenemos que saber cómo damos noticias difíciles.
Eso es un entrenamiento. Mira, qué bueno que tú traes esa Exacto, parte. qué bueno que se Porque habla de eso. todos hemos vivido o vamos a estar viviendo en algún momento un proceso en la familia de un duelo. Ujú. Desde una abuelita que parte hasta una madre, un hermano, un hijo. ¿Cómo uno puede como familia manejar el tema de la noticia? Yo recuerdo con mucho dolor todavía cuando a mí me tocó decirle a mi mamá que mi hermano había Sí. fallecido en un accidente Fue donde estábamos súbito, sí, ambos sí. y fue súbito. Y yo no encontraba, pero yo ya era hija única, mi hermano había Ujú, partido. sí. Me tocaba a mí decírselo. Y yo la acababa de llamar desde el accidente para decirle que estábamos bien, que habíamos sobrevivido. Entonces yo no sabía cómo explicarle que media hora después se Ujú. lo llevó un vehículo al lado de mí. O sea, era Wow. algo tan Sí, y tan sí, insólito horrible. que yo no encontraba cómo decirlo, en base que también lo que me pasó a mí en ese momento fue que quedé en shock y parecía como si yo me hubiese quedado sin sentimientos. Incluso yo se lo dije a mami como si fuera un robot. Mm, Yo me imagino que hubo gente que pensó que yo estaba medicada. Yo no estaba medicada. Yo Sí. estaba en shock por un buen tiempo. Wow, Es un tema muy qué difícil. complejo Fue muy difícil. porque Mami se muy desgarró y nunca difícil, jamás ha muy vuelto a ser la difícil, misma. muy difícil de cómo se diga una información de esa magnitud. Va a depender mucho también cómo se va a vivir el proceso. Porque si bien es cierto que hasta a los niños uno no le puede esconder la realidad. Tú tienes que decirle Ujú. lo que ha sucedido, Por más pero duro que sea. sí hay que explicarle. Pero hay maneras de cómo tú decirle. Incluso yo recuerdo un caso que lo traigo a colación, fue en el momento del COVID, que a mí me impactó muchísimo. Esta muchacha tenía a su esposo interno muy grave en el hospital. Y tú sabes cómo era en ese momento, que no se le informaba, que la persona no sabía, que era por ratico. A veces ella tenía que hacer como No te dejaban verlo ni horas, siquiera muchas no, no, veces. de verlo nada, pero horas para que el médico saliera para más Para o menos informarle. decirle cómo estaba la cosa. Entonces, en una de esas visitas que ella va acompañada de su papá en el carro, ella manejando, ella llama y comenta con la estación de enfermería y dice, no, pero tu esposo acaba de fallecer Ay, ahora. Dios Ella mío. manejando. Con esa ligereza. Ay, Dios Manejando, mío. manejando. Yo me acuerdo que ella me dijo que ella parqueó el carro y comenzó a temblar. Claro. Y que el papá le dijo, no, mija, el papá, un señor mayor, le dijo, no, mija, no, cálmate. O sea, imagínate tú qué impacto cualquiera le puede dar, no ¿Un digo yo, un infarto? infarto, un ACV, cualquier cosa. Entonces esa muchacha vivió esa experiencia que fue terrible, terrible para ella. Entonces yo creo que falta una educación para cómo En- decir. Entonces, ¿cuál sería la forma Empezando por el personal médico. correcta? Claro, por ¿Cuál sería la supuesto. forma correcta por si Como nos familia. tocara como familia, como dijo Ingrid? Estamos expuestos, en algún momento nos tocará, lamentablemente, y lo ideal sería saber cómo comunicar una noticia como esta. Hay diferentes escenarios, por supuesto, porque, por ejemplo, están los accidentes, están las personas que están hospitalizadas y que pueden fallecer, pero en ese caso, por ejemplo, lo que la enfermera o el médico, quien fuera que le hablara, le tenía que decir, bueno, mire, qué bueno que usted está acercándose porque estamos viviendo una situación de gravedad de su esposo. O sea, como que ya ella va un poquito, ella sabe que el esposo está mal, Exacto. pero no que se iba a morir, porque siempre hay esperanza. Claro. Entonces, eso es una manera. En Estados Unidos hay sitios que en los hospitales que están forrados, o sea, forrado para que las personas... Para la acá- acústica. Ajá, Para entonces contener el ruido. el ruido. Entonces, van psicólogos entrenados con Oye, familiares y le eso. van diciendo poco a poco, mire, acaba de pasar esto. Por supuesto, tú en una llamada, tú no le debes decir, mire, óigame, su hijo acaba de fallecer en un accidente automovilístico ahora mismo en la tal calle, en tal cosa. Eso es Como terrible. O sea que familiar yo- eso aplica, no puede ser Yo algo creo que por una tener- llamada. Yo creo que hay Pero que trabajar la empatía. Primero tú tienes que estar con la persona. Ajá, Estar Hacerlo a cerca de a la eso me Pero persona. entonces refiero. hay un tema que es el siguiente que está pasando, que a veces conozco casos y bueno, medio me pasó, que es que quieren contar, la familia quiere contarlo en persona, pero tal vez no estamos juntos físicamente en ese momento, pero está esta herramienta. Y otra persona que ya se enteró te escribe dándote el Ese pésame. es lo que te iba a decir Te ahora, enteras por el que teléfono. eso O te, es te entera por un muy... post de alguien Y diciendo los que en paz niños, por descanse. eso es que te decía que a los niños hay que informarles, porque a veces muere un papá
y uno de los amiguitos, los niños, lo ven En o la lo vez, o oyen, lo o oye de lo una oyen, mamá o de un papá. y entonces, imagínate, o lo llaman al niño y a veces se quiere mantener tan protegido el niño. Yo sé de familias que quitan todos los aparatos para que los niños no sepan hasta que no se pueda manejar mejor. Ok, eso es una medida correcta. Pero tampoco es la Mira, realista, porque o- si los Pero niños tú, tienen acceso a redes sociales, están en el colegio no, y de eso es repente lo por suben. momenticos, por eso es un momento en momenticos. lo que quizás están en persona. Vamos a Ujú. aprovechar para tomar las Exacto. líneas al borde. Hola, Nacha, Nacha, mi amor. Nacha. óyeme, yo fui, el día que se murió mi marido, yo fui al entierro. Pero yo jamás en mi vida he vuelto a esa tumba. Y he ido al cementerio, pero jamás yo he vuelto a esa tumba. La gente no se lo explica, mis amigas, ni yo, pero que yo no sé, que yo no he vuelto jamás, sino es que tengo nada en contra de él, al contrario. No, claro, Nacha, y como decía Rosa Mariana Brea, la experta, el duelo es algo muy personal y no podemos juzgar como No, cada para quien lo nada. Y hay maneje. personas que no creen en visitas a cementerio y eso no es Y una eso está válido. obligación. No hay que, tú te puedes conectar con tu ser querido de muchas maneras. Al Ani- borde. Hola, Hola. buenas. Buenas. Yo quería dar mi testimonio, Claro, mi amor. Ujú. que no solamente es el duelo por una pérdida, sino por una ilusión. Ay, A mí me sí. pasó con mi hijo que cuando estaba embarazada, en una visita de sonografía, hablando, me dijeron, mira, tu hijo viene con síndrome de Down. Sí, eso es Y un yo no me duelo pude muy reponer doloroso. de eso. O sea, después de ahí, depresión, en el embarazo, en el parto, y yo creo que fue la forma como me Sí. lo dijeron lo que me afectó tanto. Ay, amiga, te Mira mando un que abrazo. le Qué escucho y momento. conecto Sí. con sus emociones de inmediato. Sí, yo quería también subrayar que como ella decía, no es solamente pérdida por seres queridos por muerte, también hay Física. muchas situaciones y nosotros en este momento en nuestro país estamos viviendo muchos tipos de duelo que nosotros le llamamos intangibles muchas veces, que no es algo material per se, pero por ejemplo la incertidumbre que se está viviendo, La el temor, la inseguridad. inseguridad, Ujú. todo eso te lleva a un estado emocional que tú ves la gente en la calle Con como mucha alterada. ansiedad. Mira, 809-531-9050. Por ejemplo, yo reconozco que a mí me afectó mucho el día de las Sí, inundaciones, terrible. que murieron unas Y fue algo 4 o 5 inesperado. personas. Fue algo inesperado. Y particularmente a mí, yo pasé varias semanas muy afectada. Y de hecho, las personas que murieron yo no las conocía y yo lo lloré, lo sentí Claro. profundamente al borde. Hola, Hola a todos. hola mi amor. Estamos con la terapeuta Quería Rosa con- Mariana Brea. Sí, quería contarle que cuando mi mamá falleció, ella estaba bien, normal, hablando, como diciéndome que cocina y todo eso. Mi mamá, le dio un infarto al otro día, murió. 11 meses después murió mi papá. Pero yo como no supero todavía la muerte de mi mamá, que murió primero. Sin embargo, mi papá estaba hospitalizado, yo estaba esperando que pasara cualquier cosa con él. Y no es que yo quería menos a mi papá, pero todavía mi mamá no me conformo de la muerte de mi madre. Mira, gracias mi amor. Lamento mucho tus pérdidas, pero ella decía algo importante, la diferencia entre haber perdido repentinamente a mamá de un momento a otro, que le ha dado mucho más trabajo superarlo, que a papá que estuvo en cama. Sí. Yo quería decir algo sobre eso. Hay un mito que se ha creado que las pérdidas se superan. Primero, la pérdida no es una enfermedad. Se puede complicar, ¿eh? Se puede volver un proceso patológico, difícil, pero tú lo que tienes es que aprender a vivir con tu pérdida. Eso no quiere decir que hayan pasado 7, 8, 10 años y que tú, en el caso tuyo, no recuerdas a tu hermano, no se te apriete el corazón cuando tú ves a algún amigo de tu hermano. Todo eso es normal. Que la gente dice que estoy volviendo para atrás. Y Navidades, como tú decías al Bueno, inicio. para mí Navidad es terrible. Exacto. La Navidad te trae todo lo que es la nostalgia de los
encuentros familiares, que no va a estar, que la silla vacía de ese ser querido que no va a estar, todo eso te hace más vulnerable y más sensible. Acabo de leer, y discúlpame, Paloma, un comentario ahí de YouTube, para quienes no saben, estamos en vivo a través de YouTube. Mujeres al Borde RD. Correcto. Hablando del duelo, de la pérdida. Una de las personas que de manera valiente decidió compartir su testimonio, ella dice que mientras estuvo en prisión, su madre falleció. Ay, doble ¿Cómo se dolor. maneja una situación? Y quizás podemos extrapolarlo a A vivir aquellos fuera. que están viviendo fuera Claro. y que por su situación legal quizás se fallece la mamá, el papá, algún ser querido y no pueden venir a despedirlo. Sí, Voy a tomar las llamadas ahora, no se desesperen. todas las situaciones que mencionas, todos los tipos de pérdidas se pueden trabajar. Si la persona está en prisión, por supuesto, me imagino que se le facilitará a alguna persona, algún profesional que pueda Que se le pueda llevar la ayuda. exacto, a procesar esa pérdida, porque imagínate los sentimientos encontrados que pueda tener una persona que está en prisión y que se le muera un ser querido Qué difícil. que no Dios pudo mío. despedirse, además de que a lo mejor sentimiento de culpa lo hice sufrir por estar yo encerrado en Es esta. verdad. O sea, son muchas circunstancias que pueden desarrollarse en ese duelo. Por eso que yo decía, cada duelo es un universo. Al Borde, hola, Buenas, te escucho. feliz tarde para todas. Gracias, mi amor. Doctora, mi hermano murió el 31 de diciembre a las 9 de la mañana, preparándonos todo para el fin de año. Y hace ya 4 años. Y de verdad que eso es insuperable. Y aparte de eso, cuando él se murió, yo llegué a casa y fue como que se me fue el alma así del cuerpo. Y yo nada me escuché una vecina que dijo, a lo lejos, si eso sale, no me imagino que a mí, porque no me salió una lágrima, no sé nada, yo porque me fui ahí del cuerpo. Ella dice, perdón, se oye mal, Sí, se oía mal. 809-531-9050. Ella dice que no botaba ni una lágrima, pero que ella sintió como que se le fue el alma del cuerpo, Ujú, por lo repentino que fue esperando el claro, 31. eso es normal. Yo quería, y disculpa, ya que se nos está acabando casi el tiempo, dejar a las personas con una herramienta porque pasa algo, y es que a veces nosotros no podemos controlar cómo nos enteramos de la noticia. No puedo controlar cómo me lo dicen, no puedo controlar eso, pero ¿cómo puedo yo? O sea, ¿cuáles son esas herramientas que podríamos dejarle a las personas que nos escuchan para poder lidiar con el duelo, o sea, de cualquier tipo de familiar, amigo o circunstancia ajena, lejana a uno que le afecta? ¿Cuáles son esas herramientas que uno puede Vamos tomar? a cerrar con las herramientas, pero todavía quiero coger un poquito más de llamada. Al Borde, hola. Hola. Al Borde, hola. Hola chicas, ¿cómo están? Bien, Bien, querida, te amor. escuchamos. Aparte del duelo está la culpa. En mi caso, que soy médico, mi hermana siempre me decía, tú debiste ver, debiste saber, tú debiste. Refiriéndose Y todavía a, la un, fecha se me refiriéndose pesa a tu mucho papá o a porque tu es mamá. como si yo tuviera la potestad de poder saber lo que iba a pasar. Obviamente no iba a permitirlo, pero es imposible tú saber. Wow, Sí, la culpa La puede ser culpa. Te racional, abrazo, puede mi ser vida. irracional, pero a nosotros nos afecta mucho como seres humanos, porque ¿qué es lo que significa la culpa? El que uno entiende o cree que puede tener control de las situaciones y uno no puede tener control. Yo de quiero las agregar situaciones. algo de culpa, que es cuando la persona fallece y uno está pasando por ese proceso de duelo, pero también tiene culpa de continuar con su vida. Que eso pasa mucho, que Sí. y lo juzgan los demás, ¿Por incluso qué como que él viene y no acá. yo? Porque esa persona, por ejemplo, y se lo digo porque lo he visto, gente que tal vez luego de que fallece tal vez su pareja, y Sale a luego trabajar. o sale a trabajar o luego va a una fiesta meses después o a un año después Sí. que llegó a pasar el otro día que se hizo viral, decide continuar con su vida y encuentra otra pareja. Sí, eso es muy importante. Ese manejo de esa culpa posiblemente de que sienta de que yo no debería de estar siguiendo con mi vida Yo así. te diría que eso es un poco lo que necesitamos trabajar como sociedad y educar para el duelo. Porque el hecho de que tú reanudes tu vida, porque además hay hijos en el camino, no significa que tú vas a borrar lo que fue esa relación, haya sido buena o mala. O sea, tu vida tiene que continuar, por supuesto. Y hay personas que se quedan enchivadas y eso es dañino y ahí sí hay que buscar una ayuda terapéutica. Pero acordémonos también que el duelo, no juzgar, que nosotros tendemos mucho a juzgar. Demasiado. No, que fulanita no lloró.
Yo Ujú. tengo muchísimos pacientes que me dicen, mire, yo no lloro delante de otras personas, pero yo estoy en mi casa o estoy en el baño y yo lloro, yo perfecto. O estoy manejando y oigo una canción Y y lloro. me remueve y lloro perfecto. Hay personas muy privadas que no les gusta exponer sus emociones delante de otros. Mira, Paloma decía, y para terminar, Rosa Mariana Brea, gracias por tu visita. Ojalá se repita porque es un tema muy doloroso y muy delicado, pero muy real, que Ujú. tenemos, como tú dices, que educarnos Sí, como familia, como mucho. sociedad. Decía Paloma, algunas herramientas para sobrellevar un duelo. Y me gustó algo que tú dijiste muy esperanzador, y es que se puede trabajar un duelo, se puede Claro, salir de ese claro, bache claro que cuando nos sí, encontramos en claro. ese bache. Bueno, yo me he pasado la vida trabajando con dolientes y mis mismos duelos también yo los he trabajado. Lo primero, entender que el duelo nos va a afectar en todas las áreas, física, emocional, espiritualmente, conductualmente. No vamos a ser los mismos en ese momento. O sea, vamos a tener que aceptar que quizás tú no vas a estar concentrada, que tú vas a estar dispersa, que tú no vas a tener que tú vas a tener emociones arriba, abajo, todo eso, y no confundir tristeza con depresión, porque Eso, mucha sí, gente pero espérate, Rosa confunde. Mariana, eso sí es importante. ¿Cómo saber que es una tristeza normal que se está viviendo del duelo o cuando ya hay que buscar ayuda más allá de la terapeuta para, por ejemplo, un acompañamiento contigo, sino un psiquiatra? Sí, muchas veces tiene que ser ambos profesionales, psicólogo y psiquiatra. Bueno, cuando la persona está paralizada en su vida, claro, hay duelos que son inminentemente fuertes, experiencias traumáticas que tú necesitas como un Un tiempo para tiempo. Ok. procesarlo, pero eh, depende los criterios que se usen, pero yo siempre evalúo muchos aspectos, cómo la persona está durmiendo, cómo la persona está alimentándose, cómo está reanudando poco a poco su rutina, porque la persona depresiva no tiene energía para nada, está sin, no solo apática, sino que no tiene deseo ni de levantarse de la cama, no tiene deseo de interactuar con nadie, tiene ideas, a veces fantasías suicidas también, deseo de reunirse con el ser querido que falleció o no tiene interés y motivación para seguir viviendo. O sea, son muchas señales, hay muchos indicadores que tenemos que estar alerta, pero porque una persona esté triste cuando le pasa esta es una sociedad que niega mucho la tristeza. Tenemos que estar bien, no importa cómo. Entonces, cuando la persona está triste, ay, fulano está deprimido. No, está triste porque está pasando una situación difícil en su vida. Y como solemos comparar tanto, ¿cuál es el tiempo de duelo? Si es que lo hay, porque muchas veces nos comparamos con el vecino que atravesó Exacto. por una situación similar y uno dice, pero a los 3 meses yo lo vi bien. No, y ojo con eso, de no juzgar, porque a veces las personas hacen el esfuerzo para salir adelante. Y es como yo digo, casi como lo de los alcohólicos anónimos, un paso a la vez, un día a la vez, hora por hora muchas veces. Al borde, hola, una última llamadita para Rosa Mariana Brea. Hola, buenas tardes. Hola. Yo quería preguntarle a la psicóloga. Tuve una pérdida, pero fue de una mascota. Ok, Muy válido, muy válido, válido. Entonces, válido. las personas, por ejemplo, me critican y me dicen, ay, pero tú estás así por un animalito. Ay. Pero o sea, yo tengo mi duelo y yo la sufro. Yo tenía 10 años con ese Muy válido. animalito que era mi compañía. Y ya ha llegado un punto que yo me siento mal conmigo misma porque yo digo, cónchale, pero a lo mejor será verdad que yo estoy exagerando, pero yo lo siento. Qué Tú linda, sabes eso que es es muy humano. importante el tema de los rituales. Hay que despedir aún las mascotas, a los seres queridos, rituales simbólicos, rituales tradicionales. Y en mi segundo libro yo dedico un capítulo totalmente a la pérdida de mascota. ¿Cómo se llama tu libro y dónde lo podemos El encontrar? primero, El duelo, un camino hacia la transformación, que los dos están en encuesta, ese es el primero. El otro es Comprensión del duelo en el siglo XXI. Comprensión del duelo en el siglo Y ahí, XXI. como te digo, dedico un capítulo a la pérdida de mascota. Rosa Mariana, si alguien nos está escuchando y se da cuenta que está estancada en un duelo o que tiene una situación familiar donde necesitan un acompañamiento de un experto en duelo, reitero, dicen los expertos que Rosa Mariana, no lo dice ella, lo digo yo, es la número 1 en el país en este tema. Por eso me honra tenerte aquí hoy, porque sé que tienes una agenda complicada. ¿Cómo podemos llamar a tus oficinas para cita? No sé si estás en las redes sociales.
Sí, yo tengo, bueno, muy activo, por cierto, mi Instagram, que o sea, todo es sobre experiencias profesionales, consejos, guías, rosa.brea. Ajá. Aquí lo tengo, rosa.brea. Les En invito a seguir Instagram. esta página. Ujú. Y para hacer citas, A través de mi WhatsApp puede ser directamente 809-852-4653. y para Instagram, rosa.brea, Ujú. Rosa Mariana Brea Franco, psicóloga especializada en crisis, trauma y duelo. Muchísimas gracias. Ojalá que se Gracias a repita ustedes. para poder seguir creciendo a tu Sí, es lado. un tema muy Y quiero amplio. que trabajemos también juntas el desapego Ajá. para poder, Ese es un trabajo de la vida. para poder hacer duelos menos conflictivos, menos dolorosos dentro de lo que se pueda. Nos vamos a una pausa y volvemos con una cantante maravillosa dominicana en breve.